Capítulo 40 de la novela El señor presidente. Gallina ciega. Hace tantas horas que se fue. El día del viaje se cuentan las horas hasta juntar muchas, las necesarias para poder decir, hace tantos días que se fue. Pero 2 semanas después se pierde la cuenta de los días y entonces, hace tantas semanas que se fue, hasta un mes. Luego se pierde la cuenta de los meses, hasta un año. Luego se pierde la cuenta de los años. Camila atalayaba al cartero en una de las ventanas de la sala, oculta tras las cortinillas para que no la vieran desde la calle. Había quedado encinta y cosía ropitas de niño. El cartero se anunciaba antes de aparecer como un loco que jugara a tocar en todas las casas. Toquido a toquido se iba acercando hasta llegar a la ventana. Camila dejaba la costura al oírlo venir y al verlo el corazón le saltaba del corpiño a agitar todas las cosas en señal de gusto. Ya está aquí el cartero que espero. Mi adorada Camila. 2 puntos. Pero el cartero no tocaba. Sería que, tal vez más tarde. Y reanudaba la costura, tarareando canciones para espantarse la pena. El cartero pasaba de nuevo por la tarde. Imposible dar puntada en el espacio de tiempo que ponía en llegar de la ventana a la puerta. Fría, sin aliento, hecha todo oídos, se quedaba esperando el toquido, y al convencerse de que nada había turbado la casa en silencio, cerraba los ojos de miedo, sacudida por amagos de llanto, vómitos repentinos y suspiros. ¿Por qué no salió a la puerta? ¿Acaso un olvido del cartero? ¿Y a santo de qué es cartero? Y que mañana pueda traerla como si tal cosa. Casi arranca la puerta al día siguiente por abrir a las volandas. Corrió a esperar al cartero, no solo para que no la olvidara, sino también para ayudar a la buena suerte. Pero que ya se pasaba como todos los días, se le fue de las preguntas vestido de verde alberja, el que dice en color de la esperanza, con sus ojos de sapo pequeñitos y sus dientes desnudos de maniquí para estudiar anatomía. 1 mes, 2 meses, 3, 4. Desapareció de las habitaciones que daban a la calle, sumergida por el peso de la pena, que se la fue jalando hacia el fondo de la casa. Y es que se sentía un poco cachivache, un poco leña, un poco carbón, un poco tinaja, un poco basura. No son antojos, son pruritos, explicó una vecina, algo comadre, a las criadas que le consultaron el caso, más por tener que contar que por pedir remedio, pues en lo de remedio ellas sabían lo suyo para no quedarse atrás. Candelas a los santos y alivio de la necesidad por disminución del peso de la casa, que iban descargando de las cositas de valor. Pero un buen día, la enferma salió a la calle. Los cadáveres flotan. Refundida en un carruaje, hurtando los ojos a los conocidos, casi todos escondían la cara para no decirle adiós. Estuvo ir a donde el presidente. Su desayuno, almuerzo y comida era un pañuelo empapado en llanto. Casi se lo comía en la antesala. ¡Cuánta necesidad! A juzgar por el gentío que esperaba. Los campesinos sentados en la orillita de las sillas de oro. Los de la ciudad más adentro, gozando del respaldo. A las damas se les cedían los sillones en voz baja. Alguien hablaba en una puerta. ¡El presidente! De pensarlo, se acalambraba. Su hijo le daba pataditas en el vientre como diciéndole, vámonos de aquí. El ruido de los que cambiaban de postura, bostezos, palabritas,
los pasos de los oficiales del Estado Mayor, los movimientos de un soldado que limpiaba los vidrios de una ventana, las moscas, las pataditas del ser que llevaba en el vientre. ¡Ay! ¡Tan bravo! ¿Qué son esas cóleras? Estamos en hablarle al presidente para que nos diga qué fue de ese señor que no sabe que usted existe y que cuando regrese lo va a querer mucho. Ah, ya no ve las horas de salir a tomar parte en esto que se llama la vida. No, no es que yo no quiera, sino que mejor se está ahí bien guardadito. El presidente no la recibió. Alguien le dijo que era mejor solicitar audiencia. Telegramas, cartas, escritos en papel sellado, todo fue inútil. No le contestó. Anochecía y amanecía con el hueco del no dormir en los párpados, que a ratitos botaba sobre lagunas de llanto. Un gran patio. Ella, tendida en una hamaca, jugando con un caramelo de las 1001 noches y una pelotica de hule negro. El caramelo en la boca, la pelotica en las manos. Por llevarse el caramelo de un carrillo a otro se le escapó la pelotica. Botó en el piso del corredor, bajo la hamaca, y rebotó en el patio muy lejos, mientras el caramelo le crecía en la boca cada vez más lejos, hasta desaparecer de pequeñita. No estaba completamente dormida. El cuerpo le temblaba al contacto de las sábanas. Era un sueño con luz de sueño y luz eléctrica. El jabón se le fue de las manos 2 y 3 veces, como la pelotica, y el pan del desayuno comía por pura necesidad. Le creció en la boca como el caramelo. Desiertas las calles, de misa las gentes, y ella ya por los ministerios atalayando a los ministros, sin saber cómo ganarse a los porteros, viejecitos gruñones que no le contestaban cuando les hablaba, y le echaban fuerte, racimos de lunares de carne cuando insistía. Pero su marido había corrido a recoger la pelotica. Ahora recordaba la otra parte de su sueño, el patio grande, la pelotica negra. Su marido cada vez más pequeñito, cada vez más lejos, como reducido por una lente, hasta desaparecer del patio tras la pelotica. Mientras a ella, y no pensó en su hijo, le crecía el caramelo en la boca. Escribió al cónsul de Nueva York, al ministro de Washington, al amigo de una amiga, al cuñado de un amigo, pidiendo noticias de su marido. Y como echar las cartas a la basura, por un abarrotero judío supo que el honorable secretario de la legación americana, detective y diplomático, tenía noticias ciertas de la llegada de Cara de Ángel a Nueva York. No solo se sabe oficialmente que desembarcó, así consta en los registros del puerto, así consta en los registros de los hoteles en que se hospedó, así consta en los registros de la policía, sino también por los periódicos y por noticias de personas llegadas muy recientemente de allá. Y ahora lo están buscando, le decía el judío, y vivo o muerto tienen que dar con él. Aunque parece ser que de Nueva York siguió en otro barco para Singapur. ¿Y dónde queda eso?, preguntaba ella. ¿En dónde ha de quedar? En Indochina, respondía el judío, entrechocando las planchas de sus dientes postizos. ¿Y cómo cuánto dura una carta en venir de allá?, indagaba ella. Exactamente no sé, pero no más de 3 meses. Ella contaba con los dedos. 4 tenía Cara de Ángel de haberse ido. En Nueva York o en Singapur, qué peso se le quitaba de encima. Qué consuelo tan grande sentirlo lejos, saber que no se lo habían matado en el puerto, como dio en decir la gente, lejos de ella en Nueva York o en Singapur, pero con ella en el pensamiento. Se apoyó en el mostrador del almacén del judío para no caer redonda. El gusto la mareaba. Iba como en el aire, sin tocar los jamones envueltos en papel plateado, las botellas en paja de Italia, las latas de conservas, los chocolates, las manzanas, los arenques, las aceitunas, el bacalao,
los moscateles, conociendo países del brazo de su marido. Tonta que fui a atormentarme por atormentarme. Ahora comprendo por qué no me he escrito, y hay que seguir haciendo la comedia. El papel de la mujer abandonada que va en busca del que la abandonó, ciega de celos, o el de la esposa que quiere estar al lado de su marido en el trance difícil del parto. El camarote reservado, el equipaje hecho, todo listo ya para partir. De orden superior le negaron el pasaporte. Un como reborde de carne gorda alrededor de un hueco con dientes manchados de nicotina se movió de arriba a abajo, de abajo arriba, para decirle que de orden superior no se le podía extender el pasaporte. Ella movió los labios de arriba a abajo arriba, ensayando a repetir las palabras como si hubiera entendido mal. Y gastó una fortuna en telegramas al presidente. No le contestó. Nada podían los ministros. El subsecretario de la guerra, hombre de suyo bondadoso con las damas, le rogó que no insistiera, que el pasaporte no se lo daban aunque metiera flota, que su marido había querido jugar con el señor presidente y que todo era inútil. Le aconsejaron que se valiera de aquel curita que parecía tener ranas, no almorranas, varón de mucha vara alta o de una de las queridas del que montaban los caballos presidenciales. Y como en ese tiempo corrió la noticia de que Cara de Ángel había muerto de fiebre amarilla en Panamá, no faltó quien la acompañará a consultar con los espiritistas para salir de duda. Estos no se lo dejaron decir dos veces. La que anduvo un poco renuente fue la medium. ¿Eso de que encarne en mí el espíritu de uno que fue enemigo del señor presidente? Decía, no muy me conviene. Y bajo la ropa helada le temblaban las canillas secas, pero las súplicas, acompañadas de monedas, quebrantan piedras y untándole la mano la hicieron consentir. Se apagó la luz. Camila tuvo miedo al oír que llamaban al espíritu de Cara de Ángel y la sacaron arrastrando los pies, casi sin conocimiento. Había escuchado la voz de su marido, muerto, según dijo, en alta mar, y ahora en una zona en donde nada alcanza a ser y todo es, en la mejor cama, colchones de agua con resortes de peces, y el no estar, la más sabrosa almohada. Enflaquecida, con arrugas de gata vieja en la cara, cuando apenas contaba 20 años, ya solo ojos verdes y ojeras grandes como sus orejas transparentes, dio a luz un niño. Y por consejo del médico, al levantarse de la cama, salió de temporada al campo. La anemia progresiva, la tuberculosis, la locura, la idiotez, y ella, a tientas por un hilo delgado, con un niño en los brazos, sin saber de su marido, buscándolo en los espejos, por donde solo pueden volver los náufragos, en los ojos de su hijo o en sus propios ojos, cuando dormida sueña con él en Nueva York o en Singapur. Por entre los pinos de sombra caminante, los árboles fruteros de las huertas y los de los campos más altos que las nubes, aclaró un día en la noche de su pena. El domingo de Pentecostés, en que recibió su hijo sal, óleo, agua, saliva de cura y nombre de Miguel, y los cenzotles se daban el pico. 2 onzas de pluma y un sinfín de trinos. Las ovejas se entretenían en lamer las crías. Qué sensación tan completa de bienestar de domingo daba aquel ir y venir de la lengua materna por el cuerpo del recental, que entremoría los ojos pestañosos al sentir la caricia. Los potrancos correteaban en pos de las yeguas de mirada húmeda. Los terneros mugían con las fauces babeantes de dicha junto a las ubres llenas, sin saber por qué, como si la vida renaciera en ella. Al concluir el repique del bautizo, apretó a su hijo contra su corazón. El pequeño Miguel creció en el campo, fue hombre de campo. Y Camila
no volvió a poner los pies en la ciudad. 41. Parte sin novedad. La luz llegaba de 22 en 22 horas hasta las bóvedas, colada por las telarañas y las ramazones de mampostería, y de 22 en 22 horas con la luz, la lata de gas, más orín que lata, en la que bajaban de comer a los presos de los calabozos subterráneos, por medio de una cuerda podrida y llena de nudos. Al ver el bote de caldo mantecoso con desechos de carne gorda y pedazos de tortilla, el prisionero del 17 volvió la cara. Aunque se muriera, no probaría bocado. Y por días y días la lata bajó y subió intacta, pero la necesidad lo fue acorralando. Vidriósele la pupila en el corral ralo del hambre, le crecieron los ojos, divagó en alta voz mientras se paseaba por el calabozo que no daba para 4 pasos. Se frotó los dientes en los dedos, se tiró de las orejas frías, y un buen día, al caer la lata, como si alguien fuera a arrebatársela de las manos, corrió a meter en ella la boca, las narices, la cara, el pelo, ahogándose por tragar y mascar al mismo tiempo. No dejó nada, y cuando tiraron de la cuerda, vio subir la lata vacía con el gusto de la bestia satisfecha. No acababa de chuparse los dedos, de lamerse los labios, pero del gozo al pozo y la comida afuera, revuelta con palabras y quejidos, la carne y la tortilla se le pegaban en las entrañas para no dejarse arrancar, mas a cada envión del estómago no le quedaba sino abrir la boca y apoyarse en la pared como el que se asoma a un abismo. Por fin pudo respirar, todo daba vueltas. Peinóse el cabello húmedo, silbaban los oídos. Peinóse el cabello húmedo con la mano que por detrás de la oreja resbaló y trajo hacia la barba sucia de babas. Le silbaban los oídos. Le bañaba la cara un sudor gélido, pegajoso, ácido, como agua de pila eléctrica. Ya la luz se iba, aquella luz que se estaba yendo desde que venía. Agarrado a los restos de su cuerpo, como si luchara con él mismo, pudo medio sentarse, alargar las piernas, recostar la cabeza en la pared y caer bajo el peso de los párpados, como bajo la acción violenta de un narcótico. Pero no durmió a gusto. A la respiración penosa por falta de aire sucedió el ir y venir de las manos por el cuerpo, el recoger y estirar de una y otra pierna y el correr apresurado de los dedos sobre los casquitos de las uñas para arrancarse de la garganta el tizón que le estaba quemando por dentro. Y ya medio despierto empezó a cerrar y abrir la boca como pez sin agua, a paladear el aire helado con la lengua seca y a querer gritar, y a gritar ya despierto, aunque atontado por la calentura, no solo de pie, sino empinándose, estirándose lo más posible para que lo oyeran. Las bóvedas desmenuzaban sus gritos de eco en eco, palmoteó las paredes, dio de patadas en el piso, dijo y redijo con voces que bien pronto fueron aullidos. ¡Agua! ¡Caldo! ¡Sal! ¡Grasa! ¡Algo! ¡Agua! ¡Caldo! Un hilo de sangre de alacrán destripado le tocó la mano. De muchos alacranes porque no dejaba de correr, de todos los alacranes destripados en el cielo para formar las lluvias. Sació la sed al lengüetazo, sin saber a quién debía aquel regalo que después fue su mayor tormento. Horas y horas pasaba subido en la piedra que le servía de almohada, para salvar los pies de la charca que el agua del invierno formaba en el calabozo. Horas y horas empapado hasta la coronilla, destilando agua, húmedos los suburbios de los huesos, entre bostezos y escalofríos, inquieto porque tenía hambre y ya tardaba la lata de caldo mantecoso.
Comía como los flacos para engordarse el sueño y con el último bocado se dormía de pie. Más tarde bajaba el bote en que satisfacían sus necesidades corporales los presos incomunicados. La primera vez que él del 17 lo oyó bajar, creyendo que se trataba de una segunda comida, como en ese tiempo no probaba bocado, lo dejó subir sin imaginarse que fueran excrementos. Hedían igual que el caldo. Pasaban esta lata de calabozo en calabozo y llegaba el 17 casi a la mitad. Qué terrible oírla bajar y no tener ganas, y tener ganas cuando tal vez acababa de perder el oído en las paredes y su golpetear de badajo de campana muerta. A veces, para mayor tormento, se espantaban las ganas de solo pensar en la lata, que venía, que no venía, que ya tardaba, que acaso se olvidaron, lo que no era raro. O se le rompió la cuerda, lo que pasaba casi todos los días, con baño para alguno de los condenados, de pensar en el vaho que despedía, calor de huelgo humano en los bordes filudos del cuadrado recipiente, en el pulso necesario, y entonces, cuando las ganas se espantaban a esperar el otro turno, a esperar 22 horas entre cólicos y saliva con sabor a cobre, angurrias, llantos, retortijones y palabras soeces, o en caso extremo, a satisfacerse en el piso, a reventar allí la tripa hedionda como perro o como niño, a solas con las pestañas y la muerte. 2 horas de luz, 22 horas de oscuridad completa, una lata de caldo y una de excrementos. Sed en verano, en invierno el diluvio. Esta era la vida en aquellas cárceles subterráneas. Cada vez pesas menos. El prisionero del 17 ya no se conocía la voz. Y cuando el viento pueda contigo, te llevará a donde Camila espera que regreses. Estará atontada de esperar. Se habrá vuelto una cosa insignificante, pequeñita. ¿Qué importa que tengas las manos flacas? Ella las engordará con el calor de su pecho. ¿Sucias? Ella las lavará con su llanto. ¿Sus ojos verdes? Sí, aquella campiña del Tirol austriaco que estaba en la Ilustración, o la caña de bambú con vivos áureos y golpes de añil marino. Y el sabor de sus palabras, y el sabor de sus labios, y el sabor de sus dientes, y el sabor de su sabor. Y su cuerpo, ¿dónde me lo dejas? 8 alargado de cinturita estrecha, como las guitarras de humo que forman las girándulas al apagarse e ir perdiendo el impulso. Se la robé a la muerte una noche de fuegos artificiales. Andaban los ángeles, andaban las nubes, andaban los tejados con pasitos de sereno, las casas, los árboles, todo andaba en el aire con ella y conmigo. Y sentía a Camila junto a su cuerpo, en la pólvora sedosa del tacto, en su respiración, en sus oídos, entre sus dedos, contra las costillas que sacudían como pestañas los ojos de las vísceras ciegas. Y la poseía. El espasmo sobrevenía sin contorsión alguna, suavemente, con un ligero escalofrío a lo largo de la espina dorsal de espinas, una rápida contracción de la glotis y la caída de los brazos como cercenados del cuerpo. La repugnancia que le causaba la satisfacción de sus necesidades en la lata, multiplicada por la conciencia que le remordía satisfacer sus necesidades fisiológicas, con el recuerdo de su esposa en forma tan amarga, le dejaba sin valor para moverse. Con un pedacito de latón que arrancó a una de las correas de sus zapatos, único utensilio de metal en que disponía, grabó en la pared el nombre de Camila y el suyo entrelazados, y aprovechando la luz de 22 en 22 horas, añadió un corazón, un puñal, una corona de espinas, un áncora, una cruz, un barquito de vela, una estrella, 3 golondrinas como tildes de ñ y un ferrocarril, el humo en espiral.
La debilidad le ahorró, por fortuna, el tormento de la carne. Físicamente destruido, recordaba a Camila como se aspira a una flor o se oye un poema. Antojábasele la rosa que por abril y mayo florecía año con año en la ventana del comedor donde de niño desayunaba con su madre. Orejita de rosal curioso. Una procesión de mañanas infantiles le dejaba aturdido. La luz se iba, aquella luz que se estaba yendo desde que venía. Las tinieblas se tragaban los murallones como obleas y ya no tardaba el bote de los excrementos. Ah, sí, la rosa aquella. El lazo con carraspera y el bote loco de contento entre las paredes intestinales de las bóvedas. Estremecíase de pensar en la peste que acompañaba a tan noble visita. Se llevaban el recipiente, pero no el mal olor. Ah, sí, la rosa aquella, blanca como la leche del desayuno. A tirar de años había envejecido el prisionero del 17, aunque más usan las penas que los años. Profundas e incontables arrugas alforzaban su cara y botaban las canas como las alas las hormigas de invierno. Ni él ni su figura, ni él ni su cadáver. Sin aire, sin sol, sin movimiento, diarreico, reumático, padeciendo neuralgias errantes, casi ciego. Lo único y lo último que alentaba en él era la esperanza de volver a ver a su esposa, el amor que sostiene el corazón con polvo de esmeril. El director de la policía secreta reculó la silla en que estaba sentado, metió los pies debajo, se apoyó en las puntas echándose de codo sobre la mesa canela negra, trajo la pluma a la luz de la lámpara y con la pinza de 2 dedos, de un pellizquito, le quitó el hilo que le hacía escribir las letras como camaroncillos bigotudos, no sin acompañar el gesto de una enseñadita de dientes. Luego continuó escribiendo. Y conforme a instrucciones, la pluma rascaba el papel de gavilán en gavilán. El susodicho Vich trabó amistad con el prisionero del calabozo número 17. Después de 2 meses de estar encerrado allí con él, haciendo la comedia de llorar a todas horas, gritar todos los días y quererse suicidar a cada rato. De la amistad a las palabras. El prisionero del 17 le preguntó qué delito había cometido contra el señor presidente para estar allí, donde acaba toda esperanza humana. El susodicho Vic no contestó, conformándose con somatar la cabeza en el suelo y proferir maldiciones. Mas insistió tanto que Vic acabó por soltar la lengua. Polígloto, nacido en un país de políglotos. Noticias de la existencia de un país donde no había políglotos. Viaje, llegada. País ideal para los extranjeros. Cuñas por aquí, cuñas por allá, amistad, dinero, todo. De pronto una señora en la calle, los primeros pasos tras ella, dudosos, casi a la fuerza. Casada, soltera, viuda. Lo único que sabe es que debe ir tras ella. ¡Qué ojos verdes tan lindos! ¡Qué boca de Rosoli! ¡Qué andar! ¡Qué Arabia felice! Le hace la corte, le pasea la casa, se le insinúa, mas a partir del momento en que intenta hablar con ella, no la vuelve a ver, y un hombre a quien él no conoce ni nunca ha visto, empieza a seguirlo por todas partes como su sombra. Amigos. ¿De qué se trata? Los amigos dan la vuelta. Piedras de la calle. ¿De qué se trata? Las piedras de la calle tiemblan de oírlo pasar. Paredes de la casa. ¿De qué se trata? Las paredes de la casa tiemblan de oírlo hablar. Todo lo que llega a poner en limpio en su imprudencia. Había querido enamorar a la prefe del señor presidente, una señora que, según supo, antes que lo metieran en la cárcel por anarquista, era hija de un general, y hacía aquello por vengarse de su marido que la abandonó. El susodicho informa que a estas palabras sobrevino un ruido quisquilloso de reptil en tinieblas,
que el prisionero se le acercó y le suplicó con voz de ruidito de aleta de pescado que repitiera el nombre de esa señora, nombre que por segunda vez dijo el susodicho. A partir de ese momento, el prisionero empezó a rascarse como si le comiera el cuerpo que ya no sentía. Se arañó la cara por enjugarse el llanto en donde solo le quedaba la piel lejana y se llevó la mano al pecho sin encontrarse. Una telaraña de polvo húmedo había caído al suelo. Conforme a instrucciones entregué personalmente al susodicho Biggs, de quien he procurado transcribir la declaración al pie de la letra, $87 por el tiempo que estuvo preso, una mudada de casimir de segunda mano y un pasaje para Vladivostok. La partida de defunción del calabozo número 17 se asentó así: NN, disentería pútrida. Es cuanto tengo el honor de informar al señor presidente. Epílogo. El estudiante se quedó plantado en la orilla del andén como si nunca hubiera visto un hombre con sotana. Pero no era la sotana lo que le había dejado estupefacto, sino lo que el sacristán le dijo al oído mientras se abrazaban por el gusto de encontrarse libres. Ando vestido así por orden superior. Y allí se queda aquel, de no ser un cordón de presos que entre fila y fila de soldados traía media calle. Pobre gente, murmuró el sacristán cuando el estudiante se hizo a la acera, lo que les ha costado botar el portal. Hay cosas que se ven y no se creen. Que se ven, exclamó el estudiante, que se tientan y no se creen. Me refiero a la municipalidad. Yo creí que a mi sotana. No les bastó pintar el portal a costillas de los turcos para que la protesta por el asesinato de la malita no dejara lugar a dudas. Había que echar abajo el edificio. Deslenguado, vea que nos pueden oír, cállese por Dios, eso no es cierto. Y algo más iba a decir el sacristán, pero un hombre pequeñito que corría por la plaza sin sombrero vino, plantificóse entre ellos y les cantó a gritos: ¡Figurín, figurero! ¿Quién te figuró? ¿Qué te hizo figura de figurón? ¡Benjamín! ¡Benjamín!, lo llamaba una mujer que corría tras él con máscara de romper a llorar. ¡Benjamín titiritero! ¿No te figuró? ¿Quién te hizo jura de figurón? ¡Benjamín! ¡Benjamín!, gritaba la mujer ya casi llorando. No le hagan caso, señores, no le pongan asunto, que está loco. No se les quiere hacer a la cabeza la idea de que ya no hay portal del Señor. Y mientras la esposa del titiritero lo excusaba con el sacristán y el estudiante, don Benjamín corrió a cantarle el alabado a un gendarme de malas pulgas. ¡Figurín, figurero! ¿Quién te figuró? ¿Qué te hizo figura del figurón? Benjamín tiritero, no te figuró. ¿Quién te hizo jura de figurón? No, señor, no se lo lleve. No lo está haciendo de intento. Sospeche que está loco. Intervino la mujer de don Benjamín entre la policía y el titiritero. Vea que está loco. No se lo lleve. No, no le pegue. Figúrese cómo estará de loco que dice que vio toda la ciudad tumbada por tierra como el portal. Los presos seguían pasando. Ser ellos y no ser los que a su paso se alegraban en el fondo de no ser ellos. Al tren de carretillas de mano sucedían el grupo de los que cargaban al hombro la pesada cruz de las herramientas, y atrás, en formación, los que arrastraban el ruido de la serpiente cascabel en la cadena. Don Benjamín se le fue de las manos al gendarme, que alegaba con su mujer cada vez más recio, y corrió a saludar a los presos con palabras sacadas de su cabeza. ¿Quién te ve y quién te vio, Pancho Tanacho? El de la cuchilla como cuero y punta, con ganas en dormitorio de corcho.
¿Quién te vio y quién te ve hecho un Juan Diego? Lolo Cuyolo, el del machete colipavo. ¿Quién te ve a pie y quién te vio a caballo, mixto melindres? Agua dulce para la daga, manflor y traicionero. ¿Quién te vio con la plamosa cuando te llamabas Domingo? ¿Y quién te ve sin el chispero triste como día entre semanas? La que les pegó las liendres, que les destripen los piojos. La tripa bajo los trapos, que no es pepián para tropa, ¿ah? El que no tenga candados para callarse la boca, que se pongan los con dedos. Empezaban a salir los empleados de los almacenes. Los tranvías iban que no cabía una gente. Alguna vez un carruaje, un automóvil, una bicicleta. Repentín de vida que duró lo que tardaron el sacristán y el estudiante en atravesar el atrio de la catedral, refugio de mendigos y basurero de gente sin religión, y en despedirse a la puerta del palacio arzobispal. El estudiante burló los escombros del portal del Señor a lo largo de un puente de tablas sobrepuestas. Una ráfaga de viento helado acababa de alzar espesa nube de polvo, humo sin llama de la tierra, restos de alguna erupción distante. Otra ráfaga hizo llover pedazos de papel de oficio, ahora ocioso, sobre lo que fue salón del ayuntamiento. Retazos de tapices pegados a las paredes caídas se agitaban al paso del aire como banderas. De pronto surgió la sombra del titiritero montado en una escoba. A su espalda, las estrellas en campo de azur, y a sus pies, 5 volcancitos de cascajo y piedra. ¡Chiplongón! Zambulléronse las campanadas de las 8 de la noche en el silencio. ¡Chiplongón! ¡Chiplongón! El estudiante llegó a su casa situada al final de una calle sin salida. Y al abrir la puerta, cortada por las tosecitas de la servidumbre que se preparaba a responder la letanía, oyó la voz de su madre que llevaba el rosario. Por los agonizantes y caminantes, porque reine la paz entre los príncipes cristianos, por los que sufren persecución de justicia, por los enemigos de la fe católica, por las necesidades sin remedio de la Santa Iglesia y nuestras necesidades, por las benditas ánimas del Santo Purgatorio. Guatemala, diciembre de 1922. París, noviembre de 1925, 8 de diciembre de 1932. Fin.